Vamos a iniciar este taller de gestión de ambientes de aprendizajes en el día de hoy para continuar con el proceso de formación en el programa Todos Aprender. Entonces, les voy a pedir el favor que estemos atentos. Esta presentación tiene una duración aproximada de media hora, más o menos. Y si hay preguntas, pues levantan la mano o conversan directamente y vamos avanzando con eso. Bueno, la gestión curricular, que es lo que nos corresponde analizar en este ciclo, tiene como tema principal la integración curricular a partir de proyectos pedagógicos. Repito, integración curricular a partir de proyectos pedagógicos. Ya el título como tal, la integración del currículo, integrar es unir, ¿verdad? Unir de una manera muy Profe homogénea. Orlando, disculpe que lo interrumpa. Sí, tiene, Qué cuéntanos. pena. La señora Mirley le manda a decir que se le presentó una calamidad familiar, así que por eso no puede estar presente, ¿oyó? Para que la escuchen. Listo, gracias, Tatiana. Entonces, la integración del currículo, decía, tiene que hacerse de una forma homogénea, de tal manera que sea el reflejo de la vida educativa de nuestra institución. Pero lo vamos a homogeneizar ¿de qué forma? Usando los proyectos pedagógicos. Estos proyectos pedagógicos de los cuales hablamos el mes pasado y de los cuales ya algunos han enviado, ¿no? Recientemente acabo de recibir por parte de Verónica el proyecto que está trabajando. También ya Victoria me había comentado que iba a pasarme su proyecto. Nayer me lo entregó como una serie de actividades, pero cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo proyectos pedagógicos para que podamos integrar el currículo en esta educación remota. Porque les cuento algo, esto sigue todo el 2021. Muy probablemente en el 2022 iniciemos virtual todavía. Muy probablemente. Por una sencilla razón. Colombia no alcanzará la vacunación de rebaño hasta diciembre, cuando se supone que apenas el 70% de la población va a estar vacunada. Hasta diciembre. Entonces, lo más probable es que el otro año todavía iniciemos de forma virtual por el tema de que hay que proteger a la comunidad. Y hasta que no todos estén sanos, nadie está sano. Y hasta que no todos estemos salvos, nadie está salvo. Entonces, compañeros, hay que ir pensando en eso. El resto del año, cómo hacer proyectos pedagógicos para que nuestra labor sea más amena, más divertida, más significativa y que los estudiantes no se rezaguen, ¿sí? Porque finalmente nosotros ya estamos educados, estamos formados, pero los estudiantes que están en proceso de formación podrían rezagarse, ¿sí? O sea, retrasarse si no entregamos unos buenos aprendizajes para ellos. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo general de este taller? Reflexionar sobre la gestión del currículo que orienta la construcción de proyectos pedagógicos flexibles e integrados, desde la priorización de los aprendizajes esenciales, fundamentales y estructurantes hacia las trayectorias educativas armónicas con apoyo de las familias, los docentes, la cultura y la sociedad. Dicho en otras palabras, hablando muy puntual, ¿cuál es el objetivo? Que podamos nosotros, con esos aprendizajes que hemos visto que los estudiantes no han alcanzado, pero que también son esenciales, podamos trabajar los proyectos pedagógicos. Entonces, ¿cómo gestionar? Ojo, ¿cómo gestionar esos proyectos pedagógicos desde los aprendizajes esenciales? Por ejemplo, ¿qué es esencial? Que los niños sepan leer y escribir, ¿sí o no? Que los niños sepan
en diferentes áreas, en ética, en sociales, en artística, ¿sí? En educación física. ¿Qué es lo esencial en cada área? Entonces, no vamos, ojo, no vamos a pretender abordar todos esos conocimientos que hacíamos en la escuela, sino priorizar lo esencial. Repito, priorizar lo esencial. Por eso le decía a Juan Pablo y a Hortensia cuando me reuní con ellos, el currículo este año tiene que ser, al igual que el año pasado, muy flexible. No podemos encasillar a los niños y meterlos en un compromiso que adquieran todo eso que adquirieron los niños en el 2018, porque es que, o sea, en el 2018 fue una situación completamente distinta. 2019, o perdón, 2020, ¿no? Que fue el año pasado, fue atípico. Nadie esperaba una pandemia, ni ustedes ni yo. Entonces, tenemos que armonizar precisamente esos aprendizajes esenciales. Y alguno me dirá, profe, ¿cuáles son los aprendizajes esenciales? Pues sencillo, vayan ustedes al plan de estudio y busquen cuáles son esos aprendizajes que cada área coloca como fundamental en esa área. Después que los ubique, usted reúnase por grupos de grado y diga, vamos a trabajar, me da mucha pena, pero vamos a trabajar estos aprendizajes que son los esenciales. ¿Sí? Profe, no los encuentro. Bueno, te doy otro dato. Vete a los DBA. Ahí están. Eso es lo básico. Los DBA. Vete allí. Allí, eso que tú ves en los DBA son lo esencial y lo básico. O sea, usted darse por buen servido si consigue que los DBA sean alcanzados por sus estudiantes este otro año. ¿De acuerdo? Con el apoyo, obviamente, de la familia, entre todos nosotros como maestros, la cultura y la sociedad. ¿Cuáles serían los objetivos específicos entonces? Primero, reconocer la importancia de las características de los diversos contextos y la priorización de aprendizajes como insumos para la formulación de proyectos pedagógicos. Es decir, nosotros sabemos que nuestro contexto está, si no óptimo, está mucho mejor que otros contextos de aquí del Carmen de Bolívar. Por ejemplo, nosotros tenemos ventajas sobre muchas instituciones, porque como dije hace un rato, nuestra escuela tiene la fortuna de contar con estudiantes cuyos padres y familias han estudiado. Pueden acompañar de alguna manera el proceso de aprendizaje de sus hijos en casa. Entonces, si nosotros reconocemos esa importancia, ya tenemos un objetivo específico alcanzado. Segundo, identificar en los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes como variables centrales en el diseño de experiencias de aprendizaje. Entonces vamos a mirar de qué manera aprende Francia, de qué manera aprende Carlos, de qué manera aprende Camilo, cómo aprende María. Entonces, dependiendo de esos estilos de aprendizaje, yo voy a tratar de diseñar una experiencia de aprendizaje de manera que el niño pueda sentirse cómodo en su aprendizaje. Y recuerden que hay niños que son auditivos, ¿no? Otros que son visuales, otros que son audiovisuales. Entonces, para los niños que son audiovisuales, yo voy a promover experiencias que vinculen los sentidos del oído, pero también de la vista. Para los niños que son netamente visuales, que aprenden es cuando leen, cuando observan, cuando sus ojos se deleitan con una guía, con una imagen, con un dibujo. Yo a esos niños les voy a privilegiar entonces materiales y experiencias de aprendizaje que faculten a sus ojitos para que puedan aprender. Y si los niños son de preferencia de aprendizaje auditivo, trataré de grabarles tantos mensajes como pueda en el grupo, en el WhatsApp. Les diré que vayan a tal podcast, que escuchen tal canción, tal poema, etcétera, ¿verdad? Porque sé que esos niños tienen una experiencia más de mejor manera o se deleitan más aprendiendo de esa forma. Entonces tenemos que identificar cuáles son los ritmos y estilos de aprendizaje. Y tercer objetivo específico es fortalecer la articulación del currículo a partir
de la integración, la flexibilidad y la armonización. Entonces, nuestro currículo, ¿verdad? Tenemos que pensar en que ya la evaluación no va a ser de colocarle a todo según el resultado, sino según el proceso, ¿verdad? Sería una evaluación formativa y auténtica, que tenga en cuenta las posibilidades reales de los niños para responder un cuestionario, para responder a una serie de preguntas, para resolver una tarea, ya sea que se encuentren en los retos y desafíos o en el material PRES, en lo de matemática, o en cualquier otro taller que usted le ha entregado. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, en eso, ¿verdad? En que la evaluación como proceso fundamental del proceso educativo tiene que ser flexible también en estos momentos. Bueno, ¿cuáles son los desempeños? Bueno, el desempeño es lo que se espera que alcancemos al finalizar de esta tutoría. Vamos directamente a la actividad inicial. En la actividad inicial, yo les estoy planteando que, digamos, que respondamos a preguntas. Pero como no todos van a responder a la pregunta, le voy a pedir el favor, por ejemplo, que Verónica responda a la 1, Elsa responda a la 2, Ercilia a la 3 y Julio Castañeda a la 4. ¿De acuerdo? Si alguno de ustedes quiere participar, me levanta la mano y me dice, profe, yo también quiero responder. Pero básicamente ese es el orden. Verónica, Elsa, Ercilia y Julio. ¿Listo? La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las competencias desarrolladas por los estudiantes al interior de sus hogares? Piensa, Vero, ¿cuáles pueden ser esas competencias que ellos desarrollan en sus casas? Elsa, ¿cómo armonizar los aprendizajes logrados en casa con los desempeños conseguidos al interior de la escuela? ¿De qué manera se armonizan esos aprendizajes? Ercilia, ¿por qué es importante partir de los intereses de los estudiantes para el diseño curricular? Y Julio, Abelardo, ¿qué estrategias didácticas han utilizado o has utilizado para lograr la flexibilización curricular? Vamos a pensar esas preguntitas en unos 3 minutos y cuando haya pasado el tiempo empezamos a participar. Bueno, escuchamos a Vero, por ejemplo. ¿Quisieras participar? Ahorita más tarde te participo.
Perfecto. La Ella segunda, está entretenida con las guías. vale. La segunda preguntita que hice para Elsa, quisiera, ya tiene la respuesta. ¿Cómo armonizar los aprendizajes logrados? Bueno, a mí me parece que para armonizar aprendizajes logrados en casa con los estudiantes ya conseguidos al interior de la escuela, puede ser opinión personal, es por medio de la motivación. Seguirlos motivando, seguirlos motivando en ese aprendizaje que ellos han logrado, que han logrado en casa, para que puedan ser con ese aprendizaje más adelante, no se vayan a quedar ahí estancados, sino que vayan adelantando en nuevos conocimientos. Gracias, Elsa, muy amable. Seguimos con Ercilia. Bueno, Orlando, yo pienso que se deben ayudar a los alumnos a relacionar los nuevos conocimientos con los antiguos. ¿Para qué? O sea, los que dio el año pasado, ¿no? Por un ejemplo, para que pueda lograr su propia experiencia y de esta manera el estudiante se incorpore otros conocimientos o mejores conocimientos, no sé, desde mi punto de vista. Ok, gracias. Y vamos con Julio. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Para mí, la estrategia didáctica hemos utilizado, no todos van al mismo ritmo. Creo que nosotros ¿cómo se dice? Hay micrófonos abiertos. Una metodología pues, más flexible en el asunto de que hay muchos niños que en el momento de estar trabajando no tienen la facilidad para ello. Entonces, pues nosotros ahí en ese aspecto le damos toda la oportunidad al niño para que él haga todas sus actividades. Imagino yo, pues, sería una estrategia. Bueno, gracias, Julio. Bernarda, perdón, Nolvis, levantó la mano. Cuéntanos, Nolvis. Bueno, profe, yo estoy muy de acuerdo. Repito y defiendo mi teoría de que el niño debe tener un acompañamiento. Entonces, la manera de armonizar es teniendo muy en cuenta el aprendizaje proximal del niño y que el padre de familia muchas veces conoce de la temática, pero no ha habido quien conoce como de una forma empírica, por decirlo de una, ¿cierto? Yo tengo un niño que el papá se lo tiene que llevar para un taller porque no hay con quien dejarlo en casa y estábamos trabajando la masa y el volumen. Y qué video tan hermoso. El papá es mecánico y el papá le consiguió una bolsa de algodón y le consiguió un pedazo de hierro, ¿cierto? Y según el papá pesaban lo mismo. Pesaban lo mismo y lo que hizo fue él en sus propias palabras explicarle al niño que allí el peso no tenía nada que ver con el volumen, que por ser más liviano el algodón. Y fíjate, me pareció fascinante el video del niño porque es un señor que se supone que no ha estudiado, pero que se involucró en mi clase a su manera y que también él, de paso, como lo está acompañando, está aprendiendo. Entonces, sigo pensando que es la mejor manera de armonizar el conocimiento entre los niños y los estudiantes y los padres de familia, perdón, pero ¿de qué forma? Contextualizando. En lo que tenía a la mano era hierro, hierro le puso al niño como ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos también que aprovechar el contexto del niño y si, por ejemplo, estamos en la cosecha del mango y estamos trabajando ciencias naturales, involucremos como ejemplo el mango, lo podemos hacer en una ensalada, lo podemos hacer en un jugo para medir la cantidad, que es lo que estamos trabajando Berna y yo en estos momentos, lo que son las medidas, y entonces involucramos a la familia porque dice el papá, cierto, entonces con una jarra de tantos litros de jugo me salen tantos vasos, van reforzando, incluso hasta en el almuerzo podrían ellos colaborarle a los niños. Entonces sería la forma como de armonizar este aprendizaje con la familia y que ellos se sienten aún más motivados si es papá o mamá quien está ayudando a hacer la actividad. Perfecto. Gracias, Nolvi. Muy importante. Ahora sí, cuéntanos, Vero.
Bueno, vea, yo pienso que dos de las que más se desarrollan en el interior de los hogares es la del ser social y la de la comunicación a través del diálogo, y el ser social por lo que están sintiendo en el seno del mismo hogar. Son las dos competencias que pienso que más se desarrollan. Muy bien. Sí, perfecto. Gracias. Es importante anotar también que las competencias socioemocionales, ¿verdad? Deben ser desarrolladas y en estos momentos debemos capitalizar esas competencias para la educación emocional precisamente de los niños, para que sean capaces de ser resilientes ante la adversidad y puedan avanzar a pesar de que vean que fallece alguien muy conocido en su casa o muy cercano a ellos. Entonces, las competencias socioemocionales, como dice Verónica, deben ser y deben estar siendo desarrolladas en los hogares. Bueno, lo que decía Nolvi, y recojo eso con lo que dijo Julio, Elsa y Ercilia. Necesitamos que al interior de los hogares la flexibilización curricular se dé de manera tal que los niños no se sientan agobiados por tanta tarea, pero que a la vez estén aprendiendo que los conocimientos básicos, lo realmente esencial que deben aprender en sus casas. ¿Dónde encontramos eso? Vuelvo y repito, lo encontramos en los derechos básicos de aprendizaje. Esos son los conocimientos esenciales, las competencias que ellos deben adquirir en estos momentos. Gracias por la participación, compañeros. Vamos a avanzar. Entonces, en la estructuración de nuestra STS se presentan estos conceptos, lo que es la mediación y los recursos. Nosotros estamos ante un escenario en el cual la escuela está en un lado y la casa está en otro. ¿Qué debemos hacer entonces para que ese matrimonio que ha sido indisoluble durante muchos siglos no se rompa? Bueno, usar mediaciones precisamente que permitan ese vínculo se mantenga, si bien no igual que antes, por lo menos se mantenga muy unido. Ahora bien, ese vínculo se puede, conseguir a través de las mediaciones analógicas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas mediaciones analógicas? Bueno, es cuando estamos utilizando los medios como el teléfono. Los recursos digitales, cuando estamos utilizando redes en los cuales enviamos precisamente imágenes, archivos, y ellos pueden descargarlas a través de plataformas. Y las mediaciones físicas, cuando entregamos allá Alejandra, Juan Pablo, la hermana Micaela, Hortensia, se encargan de entregar las guías, se está dando esa mediación física entre el estudiante y el docente, entre la escuela y la casa. Evidentemente, debemos contar con esos recursos que son las guías, que son los libros, para que esa mediación pueda seguirse dando. ¿Qué permite o qué elementos aparecen entonces en esa mediación? Bueno, uno muy importante, la armonización. Armonizar es buscarle, digamos, la belleza de las cosas, el orden de las cosas, lo concreto de las cosas. Cuando yo armonizo, por ejemplo, mi ropa y voy a salir vestido, yo me coloco unas medias que salgan, por ejemplo, con el pantalón, ¿verdad? O una cachucha que pegue de pronto con una de las prendas que estoy usando. La correa también tiene que tener una coherencia con una de las prendas que llevo puesta. Cuando yo armonizo la clase o armonizo el currículo, yo tengo que mirar, por ejemplo, que la evaluación no sea rígida, no sea inflexible. La evaluación tiene que considerar si el niño está en el campo o si está en la zona rural, si el niño tiene guía o si él recibió su guía a través de un celular, si el celular lo utiliza la mamá que también trabaja y tiene que llevárselo y puede prestárselo a él por la noche, por ejemplo. O sea, todo eso hay que considerarlo de manera que tengamos una armonización en el tema de la enseñanza. La adaptación es otro término muy importantes
que tenemos que ir pensando o que debemos estar pensando ya hace un tiempo. Nosotros no estamos adaptados a trabajar a través de guías, ni con la plataforma WhatsApp, ni ver la elección del personero a través de la página de Facebook. O sea, nada de esas cosas estamos nosotros adaptados, pero nos ha tocado. Y yo creo que en la adaptación que hemos estado teniendo con la Escuela Espíritu Santo ha sido apropiada. Es decir, no nos hemos quedado atrás de las exigencias. Los ajustes son sumamente importantes, especialmente los ajustes al currículo, los ajustes al sistema de evaluación institucional del estudiante. Recuerden que le dije al inicio de año, el CIE, Sistema Institucional de Evaluación del Estudiante, no puede ser el mismo que antes. No puede ser, no por lo menos este año. Tenemos que tener en cuenta más, por ejemplo, la parte actitudinal, la parte valorativa, que la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque ahora hay que privilegiar algunas competencias como la solidaridad, la cooperación, ¿verdad? Todo eso ahora urge privilegiar antes que el saber. Ahora, no estoy diciendo que descuidemos el saber. Ojo, estoy diciendo que hay que privilegiar, porque en la evaluación yo lo que voy a evaluar ahora son estudiantes con cumplimiento, con responsabilidad, con puntualidad en la entrega, ¿sí? Con colaboración, con cooperación. Entonces, todo eso hay que mirar. Si antes le dábamos un peso a esos valores un poco bajo, ahora hay que subirle un poquito el peso y considerar que esa evaluación tiene que ajustarse. Hay que considerar el entorno. El entorno es todo esto que estamos viviendo. Nuestras casas son seguras, pero a veces los estudiantes viven en un barrio donde hay casos con COVID, hay ancianos o personas adultas con COVID, no pueden estar saliendo. Hay que analizar las capacidades de los estudiantes para responder a las exigencias y las condiciones naturalmente físicas o de infraestructura, si tienen acceso a internet el día en que tienen la clase, de pronto se les caen las redes, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que la flexibilización se dé. Y una de las maneras como uno puede lograr esa flexibilización con estos 6 componentes es a través de los proyectos pedagógicos de aula. Un proyecto pedagógico de aula, que en este caso sería un proyecto pedagógico de casa, ¿verdad? En el cual los estudiantes puedan participar de manera activa en su conocimiento. Bueno. Profe, disculpe, antes de avanzar, Sandra, tengo cuéntame. una pregunta. Tengo una pregunta con respecto, bueno, se habla de los recursos, también tenemos recursos didácticos y los libros del PTA son unos excelentes recursos, herramientas de trabajo para nosotros, sobre todo en el grado primero. Este año van a entregar libros de apoyo del PTA. Esa pregunta la hice y aún no han respondido. El formador ya hizo la consulta con el gerente del programa, pero no nos han dado respuesta. Yo creería que pueden llegar en el segundo semestre, porque evidentemente los que ya están resueltos, están rayados y eran para utilizar. Entonces, claro. Gracias por la consulta. Voy a anotarlo, Sandra, para volver a escribir al formador y a ver qué nos dice. ¿De acuerdo? Bueno, y en lo posible que envíen, porque sí es posible, que envíen libros para cada estudiante, porque el año pasado y en años anteriores se da de que los libros no llegan completos. Entonces se da que unos niños pues tienen la oportunidad de avanzar con estas actividades que son muy buenas. A nosotros el año pasado nos sirvió bastante estos libros de refuerzo, pero desafortunadamente todos los niños no alcanzaron a tener los libros porque no llegan lo suficiente. Entonces, a ver si es posible que lleguen los libros de acuerdo a la cantidad de estudiantes para cada grado. Bueno, en ese sentido, Sandra y compañeros, la matrícula que aparece en el CIMAT es la base para que ellos envíen los libros. Entonces, por ejemplo, si reportan X cantidad de libros este año,
se supone que esos son los libros que van a llegar al año siguiente. Entonces, ahí sí Así es. realmente no sabría qué pasó, por qué llegaron descompletos. Ujú. En fin, habría que hacer la consulta con el coordinador y con la rectora. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Sandra, está bien. Verónica, ¿tienes la mano levantada o se te quedó así? ¿Vas a decir algo? Quedó así levantada. Ah, ok. Tranquila. Seguimos entonces. Orlando, disculpa. Ruby, cuéntanos. Con respecto a lo que dice Sandra, Hortensia me citó como el mes pasado y me entregó el año pasado los libros de PTA para enseñanza de vocales. Viene a manera de cuento, donde se involucra la A, luego la E, el erizo, y así inicia cada cuento con su respectiva vocal. Ella me entregó eso este año, pero yo me imagino que eso es como para en la presencialidad, porque me lo dio grande, no para entregar uno a cada estudiante, sino, no sé por qué llegó ese material para preescolar. Pero coincidencialmente es lo mismo que dice en los libros de PTA. Yo los tengo en el colegio, porque di tú es como del grande del tamaño como de la mitad de un tablero del colegio. ¿Qué me aconsejarías? ¿Cómo los utilizaría en forma virtual? Porque yo pienso que eso es para yo irlos leyendo. ¿Cuántos libros tienes, ¿cierto? Ruby? ¿Cuántos te entregaron? ¿Cuántos libros? Bueno, no tengo exactamente. Yo mañana debo ir al colegio. Yo miro y te informo, pero es de ese tamaño. Y tú como del tamaño de un televisor de 60 pulgadas. Así. Me imagino que deben ser para trabajar de la presencialidad. Claro. Entonces yo digo, tengo eso varado, no lo estoy utilizando, ni siquiera le he comentado a Patricia, más otro material que no revisé, porque fue el día que entregamos boletines, entonces los papás no llegan a tiempo y ya debía venirme. Bueno, cuando vayas, le puedo tomar tomas una foto a Exacto. uno y te lo envío. Sí, perfecto, para yo hacer la consulta, porque tengo entendido, y así es que se está trabajando a nivel nacional, aprendamos todos a leer material a tal, ese es el que el programa Todo Aprender está entregando para el preescolar. Están otros retos para gigantes, bueno, hay varios materiales que se están trabajando en el preescolar, pero ese que mencionas no. Entonces le tomas una fotico y hacemos la consulta, ¿vale? Listo. Vale, Bueno, gracias. Bien. Ok, entonces, en cuanto al tema de la flexibilidad curricular basado en los proyectos pedagógicos de aula, el gobierno nos presenta que es necesario poner en marcha una metodología híbrida de calidad, porque este es más que un ejercicio en logística y planificación de horarios. Por eso es que es importante, compañeros, que nosotros podamos ir alternando, ¿verdad? Así como dice Ruby, también lo aprovecho ahora. Si hay materiales en la casa, bueno, entreguémosles guías, pero que también los estudiantes puedan trabajar con los libros del PTA que tienen allá. Si uno les manda a hacer o estamos trabajando con ellos un proyecto, que ellos puedan utilizar materiales que se encuentran en los hogares, que no solamente se lo entreguemos todos, nosotros los docentes a ellos, sino también que ellos puedan buscar, consultar, investigar y que puedan construir esos proyectos con base en las reales posibilidades. También es más que distribuir contenidos curriculares entre clases presenciales y educación en casa. Entonces, eso lo dice el Banco Internacional de Desarrollo. O sea, realmente la educación o la flexibilización curricular no es solamente, ¿verdad?, entregar, ir a la clase presencial el lunes, miércoles y viernes y luego martes y jueves encontrarnos en una plataforma, sino como que interactuar con diferentes materiales, recursos, etcétera. Otro de los conceptos importantes, estos modos implican revisar el currículo, el porqué y el qué de la educación y el aprendizaje, centrándose en la intersección entre los conceptos clave y el contenido esencial, y con miras a mejorar las competencias emocionales, sociales y cognitivas de los alumnos de una manera integrada y significativa. Entonces,
Entonces, nuevamente nos toca aquí el tema del currículo. El currículo debe ser modificado este año y debe ser tenido en cuenta para la evaluación de los estudiantes. Tercer concepto, en el marco de la autonomía escolar, los fundamentos del currículo que dan soporte a los demás elementos, como los propósitos que guardan el horizonte de sentido consolidado por la institución, son susceptibles de ser revisados a la luz de los referentes de calidad en atención a lo que implica que los estudiantes desarrollen los procesos de alternancia. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros no está fuera de la ley, porque el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación nos ha entregado suficientes decretos, circulares, orientaciones en el sector educativo para que los niños trabajen desde la casa de una manera flexible. Y les digo algo, el año pasado la ministra de Educación dijo, necesitamos menos estrés en los hogares. Necesitamos niños sanos, no que después cuando entren en el 2021, 2022, van a entrar niños con traumas porque era tanta el agobio de tanta tarea, tanta cosa, que los pelados salieron o llegaron fue a odiar la escuela. Eso lo dijo la ministra. Y yo soy partidario de que la escuela ahora no puede trasladarse al hogar. Tenemos que ser flexibles. Mire, hay escuelas privadas. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una estudiante en Sincelejo que tiene una hija y la hija de ella está en 6º grado. Y me dice, ay, profe, oriénteme, ¿qué hago? Mire, le pusieron 17 preguntas en religión y cada pregunta tiene 4 incisos, A, B, C y D. En matemática tiene que resolver, creo que son 8 problemas. En sociales le pusieron a hacer un ensayo de no sé cuántas páginas. En español, leer 4 cuentos y con base en los cuentos responder unos cuestionarios que sumaban 30 y pico de preguntas. O sea, imagínense ustedes, un colegio privado, 6º grado. Eso es una cosa inadmisible. Yo le dije, mira, habla con la coordinadora académica o el coordinador. Explícale que así no son las cosas. Y si es necesario, yo me tomé la pelea y le dije, si es necesario, yo puedo hablar por ti, porque a mí me interesan esas cosas. O sea, yo quería darle a entender a ese colegio, a esa coordinación, miren, no es que vamos a llenar ahora a los niños de tarea para que ellos se mantengan ocupados las 12 horas que están despiertos. Hay que ser flexibles. Ahora, ¿qué pasó? Le digo, esas materias se las pusieron las tareas el mismo día. O sea, fue el lunes. Y al terminar la jornada del lunes tenía esa cantidad de tareas. Entonces yo le decía, niña, pero ¿por qué no pones una queja? Explica que tu hija no es un robot para que tengan que presentar todo eso el día miércoles. Y compañeros, nosotros estamos en el sector público. Tenemos cierto, digamos, privilegio porque tenemos estabilidad laboral, ¿verdad? Pero no podemos caer en la trampa de que vamos a agobiar a los niños con tanta tarea. Hay que pensar en que la pandemia no la pidieron ellos, por tanto, no vamos a ser flojos, pero sí laxos, un poco flexibles. Ellos necesitan vivir su vida, salir de pronto al frente, jugar con la pelota, montar patín, ¿sí? Montar bicicleta por las tardes, no estar todo el tiempo agobiados haciendo tareas. Entonces, miren que en ese marco de autonomía escolar nosotros podemos decidir eso. El Espíritu Santo decide ser flexible en cuanto a la cantidad de actividades que vamos a entregar. Yo he visto las guías, son guías apropiadas. Las guías nuestras no son guías que agobian a los estudiantes. Esa es la verdad. Le estoy colocando el ejemplo del colegio privado, ¿verdad? Pero, y seguramente los maestros lo hacen porque quieren mantener su sueldo, porque la rectora les ha dicho que si no hay tantas tareas no les pagan. No sé qué ha pasado allí, pero pienso que el maestro debe ser maestro todo el tiempo y pensar que eso agobia a los estudiantes y los estresa. Y antes que un bien, van a conseguir un mal con ellos. Por último, las estrategias didácticas expresadas para la flexibilización curricular mediante alternativas como el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas y las secuencias didácticas siguen siendo una excelente alternativa para consolidar experiencias de aprendizaje desde una visión integrada
que fomente la articulación de lo realizado en casa con la alternancia educativa. ¿Qué nos está diciendo este último postulado del gobierno? Hombre, sigamos utilizando los proyectos, sigamos utilizando en la guía los problemas en matemáticas, de manera que los niños puedan seguir avanzando en el conocimiento con cosas novedosas que los mantienen ocupados. Ya para terminar, ya faltan pocas presentaciones, podemos decir que hay algunos ajustes al currículo para resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, esos ajustes deben darse pensando en unas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué hacer el ajuste? ¿Verdad? ¿Por qué? Luego está el para qué. Luego está el qué ajustar. Luego está el cómo ajustar. Y finalmente el con qué ajustar. ¿De acuerdo? Y todos esas preguntas nos conllevan directamente a la siguiente pregunta. ¿Para qué, cómo y con qué evaluar? O sea, ¿cómo vamos a evaluar nosotros esos contenidos que estamos enseñando? Llámese a través de proyectos, llámese a través de guías, llámese a través de debates, de foros, cualesquiera que sean los medios, las estrategias que ustedes estén utilizando, ¿cómo lo vamos a evaluar? Entonces, la evaluación debe ser igualmente flexible que así como hemos planteado la enseñanza. Ahora bien, nosotros debemos tener el acompañamiento de las familias, indudablemente. Como dice Nolby, si lo pelea y lo lucha y lo mantiene ahí de una forma acérrima, la compañía del adulto es necesaria, es importante. Si no, estamos como rueda suelta. Tenemos que considerar que deben haber aprendizajes priorizados. No vamos a enseñar todo, ojo, no se puede enseñar todo. Si alguno de ustedes está utilizando el plan de estudio al pie de la letra como lo hizo en el 2019, ojo, tiene que revisar porque tiene que haber aprendizajes priorizados. No es todo lo que enseñábamos en la escuela. Hay flexibilidad. El trabajo debe ser interdisciplinario de los docentes. ¿Cómo así? Claro, ojalá en las guías pudieran haber aspectos de otras áreas. Si en la guía de lenguaje usted vincula un problema matemático, yo no me molesto. Y yo creo que el estudiante se va a alegrar al ver que está usted vinculando unas tareas de matemática con castellano y todo se está trabajando de manera armónica en una guía. Y todo eso para que la planeación de la propuesta sea realmente flexible. Bueno, compañeros, hasta allí yo creería que voy a dejar, yo les voy a compartir de todas formas estas presentaciones, como otras veces lo he hecho, al WhatsApp, para que usted en casa con cuidado las vea, las analice, las lea nuevamente. Si tiene preguntas que hacer, no duden en hacérmelas. Me escriben al interno, Orlando, en esta parte no me quedó claro bien esto. ¿Qué quiere decir esta parte? Y yo con el mayor de los gustos les respondo. ¿De acuerdo? Síganme enviando sus guías de aprendizaje. Ya la gran mayoría lo ha hecho. Les he realimentado. Realmente ha sido muy poco lo que he corregido. Los felicito. Han hecho un excelente trabajo, pero no podemos descuidarnos. Entonces, no sé si alguien tiene... Bueno, Tatiana va a decir algo. Tatiana, cuéntanos. Profe, bueno, la verdad es que ha sido muy interesante este tema tratado en el día de hoy y la última parte que se abordó también, que nos lleva a reflexionar la manera como estamos flexibilizando nuestra labor con nuestros estudiantes por el bienestar de ellos. Pues porque nosotros somos los que tenemos que velar en estos momentos porque su bienestar en estos tiempos de pandemia sea bueno, ¿cierto? Pero también me queda la gran inquietud es por nosotros los docentes, quienes están velando por nuestro bienestar. Si nosotros tampoco pedimos que esta pandemia llegara, si nosotros tampoco esperábamos que esto se diera. Y esto me recuerda a algo que nos dijo un tutor en nuestra maestría, no sé si de pronto usted sabe quién él es, pedagogo, no recuerdo bien, Alberto Martínez Boom.
Y lo he No sé escuchado, si- lo he escuchado, Sí. 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 Él en una de sus tutorías nos hizo una pregunta con relación a esto que usted acaba de mencionar. Y todos los profesores llegamos a criticarnos la forma como veníamos trabajando, a criticar las guías de otras instituciones que habíamos visto en algún momento, a criticar el trabajo del profesor del hijo que tenía porque no le gustaba. Todos llegamos a ese son porque a veces en esta profesión, en esta labor de nosotros, se dice que entre bomberos no deberíamos pisarnos la manguera, pero es todo lo contrario, porque yo sé que sí lo hacemos. Y él en la reflexión dijo, he escuchado a todos los profesores decir que tenemos que buscar el bienestar de los estudiantes, todo enfocado en los estudiantes y el bienestar de nosotros, que si nosotros somos los que vamos a proporcionarle el bienestar a ellos. Así Entonces, es. esto era como para dejarlo como reflexión, profe. Mil gracias. Muy Bueno, interesante la capacitación del día de hoy. gracias, Tatiana. A mí realmente me llama mucho la atención tu preocupación y sé que es muy seguramente la de la mayoría, porque ustedes son personas y yo también, yo soy miembro de esa comunidad, pero ahora estoy en un rol diferente que nos presionan bastante por el tema del trabajo, pero ustedes tienen voceros, hay un consejo académico, un consejo directivo que ustedes bien podrían utilizar para llevar sus inquietudes, ¿no? Porque es que hay un dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Ustedes no están haciendo una labor mala, porque yo ahora mirando las cosas desde una óptica distinta como tutor y revisando el trabajo pedagógico, disciplinar que ustedes están elaborando, ese acompañamiento que sé que están haciendo es muy bueno. Pero entonces tampoco es llegar al extremo aquel de que ustedes se estresen ahora y no puedan funcionar como deben funcionar realmente. Entonces, esa serie de competencias socioemocionales que ustedes de pronto están siendo desmejoradas precisamente por tanto trabajo, ahí tienen a la compañera Hortensia, que es además psicóloga y que podría ser de alguna forma la mediadora entre ustedes y los directivos para el tema de la cantidad de trabajo, ¿no? Entonces yo pienso, Tatiana, que deberían organizarse en ese sentido y ver cómo llevan la voz de ustedes hacia los directivos y precisamente mencionan esto de la flexibilidad curricular. Ahí yo puedo apoyarla en esa parte. Bueno, no sé si alguien más tiene algo que comentar, decir, aportar sobre lo que hemos dicho. Si no es así, pues les agradezco mucho su participación en la mañana de hoy. Fueron 2 jornadas de trabajo. Recuerden que trabajamos acompañamiento situado y gestión de ambientes de aprendizaje. Les voy a compartir asimismo esta grabación de la videoconferencia para los que quieran volver a retomar las explicaciones dadas más lentamente. Y les voy a enviar también por este medio, por el WhatsApp, las presentaciones de sendos talleres para que ustedes puedan mirarlos si les queda tiempo, ¿no? Viendo lo que dice ahora Tatiana, si es que les queda tiempo. ¿Listo? Bueno, queridos compañeros, tengan una tarde bonita, almuercen bien. Dios nos bendiga a todos y estamos en contacto. Muchas gracias, profe. Amén. Gracias, Orlando. Chao, compañeros. Gracias, chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias, feliz tarde a todos. Chao, compañeros. Hasta luego. Bendiciones a todos.